Médicos de la peste. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los médicos de la peste usaban máscaras de pájaro tan terroríficas? No eran para dar miedo. En la Edad Media creían que la enfermedad se transmitía por la miasma o mal aire. El pico de la máscara estaba lleno de flores secas, especias y alcanfor para filtrar el olor a muerto. Pensaban que si no olían la peste no se contagiarían. Spoiler, no funcionaba, pero el diseño se convertía en el icónico del terror médico, el primer equipo de protección fallido de la historia. ¿Sabías que en la antigua Roma el sudor era un artículo de lujo? Sí, has oído bien, sudor de gladiador en un frasco. Tras los combates en el Coliseo, los sirvientes se raspaban el sudor y la grasa de la piel de los luchadores con una herramienta llamada estrigile. Ese elixir se vendía fuera del estadio a mujeres de la alta sociedad. Se usaba como crema facial y afrodisíaco. Creían que el valor y la virilidad del guerrero se transmitían a través de sus poros. Hoy usamos perfume de marca, ellos usaban esencia de lucha. Maquillaje de plomo. La belleza siempre ha tenido un precio, pero en la antigüedad ese precio era la muerte. Desde el antiguo Egipto hasta la Inglaterra victoriana, el maquillaje blanco perfecto se lograba con cerusa, una mezcla que contenía altísimos niveles de plomo. Las mujeres lograban esa piel de porcelana, pero a cambio sufrían parálisis, locura y fallos orgánicos. Literalmente se envenenaban por estética. Dientes de Waterloo. Si vivieras en 1815 y necesitaras una dentadura nueva, prepárate, porque tus dientes vendrían de un campo de batalla. Tras la batalla de Waterloo, miles de soldados jóvenes murieron. Los saqueadores de tumbas y oportunistas les arrancaron los dientes para venderlos a los dentistas de Londres. Estas dentaduras se conocieron como dientes de Waterloo. Los aristócratas los llevaban con orgullo, sin importarles que pertenecieran a un cadáver. Sonríe, podría ser peor. El oráculo de Delfos. ¿Cómo predecía el futuro el oráculo de Delfos? La ciencia tiene una respuesta bastante gaseosa o química. Durante siglos reyes y héroes viajaron a Grecia para escuchar a la pitonisa. Ella entraba en trance y decía palabras proféticas. Pero no era magia. Geólogos modernos descubrieron grietas bajo los templos que liberaban etileno, un gas alucinógeno. La profeta simplemente estaba drogada por la tierra. Predicciones bajo efectos químicos. ¿Lo sabías? Cerveza por salario. ¿Te imaginas que tu jefe te pagara con 4 litros de cerveza al día? En el antiguo Egipto, esta era la forma. Los constructores de las grandes pirámides no eran esclavos, eran trabajadores pagados, y su moneda principal era la cerveza. Era espesa y nutritiva y más segura de beber que el agua del Nilo. Les daba calorías necesarias para mover piedras de toneladas. Trabajar por cerveza, el sueño de muchos. Cráneos como copas. Brindar con tus amigos es normal, pero hacerlo con el cráneo de tu enemigo, eso es nivel vikingo. Vikingos y tribus escitas tenían una tradición brutal. Tras vencer a un gran rival, limpiaban su cráneo, lo bañaban en oro o plata y lo usaban como copa. Creían que al beber ahí, absorbían la fuerza y el espíritu del guerrero derrotado. Zapatos de 60 centímetros. ¿Crees que los tacones altos son difíciles de usar? En el Renacimiento llevaban esto al extremo. Se llamaba chapinos. Eran plataformas de madera que podían medir hasta 60 centímetros de alto. Cuanto más alta la plataforma, más estatus tenías. Las mujeres necesitaban 2 sirvientes para no caerse al caminar. Básicamente eran zancos de lujo para no ensuciarse con el lodo de la calle. Moda sobre equilibrio. ¿Los usarías? La Guerra del Cubo. Hay guerras por territorio o religión, pero en 1325 Italia fue a la guerra por un cubo de madera. Sí, soldados de Modena se colocaron en Bolonia y robaron el cubo de un pozo público. Los boloñeses se sintieron tan insultados que movilizaron a miles de soldados. Hubo una batalla real con miles de muertos y lo más loco, Modena ganó y todavía tienen el cubo expuesto en una torre hoy en día. Prohibición de tenedores. ¿Sabías que usar un tenedor fue considerado una ofensa contra Dios? Ocurrió en Venecia en el siglo XI, cuando una princesa bizantina llevó tenedores de oro a Italia. Los líderes religiosos se escandalizaron, decían que Dios nos dio dedos, y usar metal para tocar la comida era un insulto. Cuando la princesa murió de una enfermedad poco después, muchos dijeron que fue castigo divino por sus cubiertos diabólicos. Momias como combustible. ¿Sabías que hubo una época en la que las momias egipcias eran tan comunes que se usaban para encender chimeneas? En el siglo XIX, el saqueo de tumbas era masivo. Se decía que había tantas momias que en Egipto las usaban como combustible para las locomotoras de los trenes, porque salían más baratas que el carbón. Imagina viajar en un tren impulsado por los restos de faraones de hace 3000 años, una falta de respeto histórico a niveles industriales. Napoleón y los conejos. Napoleón Bonaparte conquistó casi toda Europa, pero fue derrotado por una horda de conejitos.
En 1807, para celebrar un tratado, organizó una cacería de conejos. El problema fue que liberaron a miles de ellos, pero en lugar de huir, atacaron a Napoleón. Los conejos lo rodearon, treparon por sus piernas y lo obligaron a retirarse en su carruaje muerto de miedo. El gran estratega perdió contra las bolas de pelo. Ketchup como medicina. La próxima vez que le pongas ketchup a tus papas, recuerda esto. Hace 200 años, eso era una medicina. En 1834, el doctor John Cook promocionaba el ketchup de tomate como la cura definitiva para la indigestión y el reumatismo. Incluso lo vendía en pastillas. Fue un éxito total hasta que se descubrió que muchos eran solo colorante y azúcar. Así que pasó de la farmacia a la cocina para siempre. De jarabe a condimento. ¿Te tomarías una pastilla de ketchup? El sargento Stubby. Este es el sargento más adorable de la Primera Guerra Mundial. Se llamaba Stubby y es un perro. Stubby no solo era una mascota, detectaba ataques de gas antes que los humanos, encontraba heridos en la tierra donde nadie podía y hasta capturó a un espía alemán mordiéndole los pantalones. Fue el único perro que ascendió hasta sargento por mérito de combate y hasta conoció a 3 presidentes de Estados Unidos. Un verdadero héroe de 4 patas, el mejor amigo del hombre y el peor enemigo de los espías. Imagina volar a 10.000 metros de altura, en una nube de humo de tabaco. Antes era un viaje normal. Hasta finales de los 80 podías encender un cigarrillo en pleno vuelo. Los aviones tenían ceniceros en los apoyabrazos y secciones de fumadores que no servían de nada. El aire reciclado hacía que todos fumaran de forma pasiva. Hoy parece una locura de seguridad y salud, pero era el estándar de lujo. Volar ha cambiado mucho, ¿verdad? ¿Crees que la risa es siempre buena? En 1962, una risa incontrolable cerró escuelas en Tanzania. Todo comenzó con 3 chicas en un internado y se extendió a más de 1.000 personas. No era alegría, era una crisis de ansiedad colectiva, donde la gente reía por días sin parar. Causó dolor, desmayos y problemas respiratorios. La epidemia duró meses y nadie sabe exactamente qué la provocó, cuando reír se convierte en una pesadilla. ¿Dónde está mi cena en pastilla? En los años 50 todos estaban convencidos de que hoy comeríamos así. Científicos y futuristas predecían que para el año 2000 la cocina sería obsoleta. En lugar tomaríamos 3 pastillas con todas las vitaminas necesarias. Por suerte se equivocaron. Resulta que a los humanos nos gusta demasiado el sabor y la textura de la comida real. Menos mal, yo no cambiaría un taco por una píldora. ¿Y tú? En 1952, Londres fue devorada por una niebla asesina que detuvo la ciudad por completo. No era una neblina normal, era humo de carbón atrapado. Era tan densa que la gente no podía verse los pies al caminar y los cines cerraron porque la pantalla no se veía desde las butacas. Duró 5 días y causó la muerte de unas 12.000 personas por problemas respiratorios. Cambió las leyes ambientales del mundo para siempre. Un recordatorio de que el aire que respiramos es oro. La guerra más corta de la historia duró menos de lo que tarda en cocinarse una pizza, literalmente. Ocurrió en 1896, entre Gran Bretaña y Zanzíbar. Cuando el sultán local murió y fue reemplazado por alguien que no les gustaba a los británicos, estos enviaron sus barcos. La guerra empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 9:38. Zanzíbar se rindió tras ver su palacio en llamas, un conflicto express. Parpadeaste y perdiste la guerra. Esta es la escena más perturbadora de la historia. Un hombre que se comió el corazón de un rey. William Putnam era un geólogo famoso por querer comerse a todos los animales del mundo. Pero en una cena le mostraron una reliquia, el corazón preservado de Luis XIV de Francia. Sin pensarlo 2 veces, dijo: he comido muchas cosas, pero nunca el corazón de un rey. Y se lo tragó, viendo la reliquia. Eso es llevar la pasión por la comida demasiado lejos. ¿Qué es lo más raro que has comido tú? ¿Irías a la Segunda Guerra Mundial con una espada y un arco? Este hombre lo hizo y sobrevivió para contarlo. Jack Churchill, apodado como Mad Jack, creía que cualquier oficial que fuera al combate sin espada estaba mal vestido.
Mientras todos usaban ametralladoras, él capturaba enemigos con una espada escocesa y tocaba la gaita. Tiene el récord de la última baja confirmada con un arco largo en una guerra moderna. Un caballero medieval nacido en el siglo equivocado. El estilo nunca se pierde, ni la guerra. ¿Qué arma llevarías tú? ¿Necesitas que tu hijo visite a la abuela? En 1913, en Estados Unidos, podías simplemente pegarle una estampilla y enviarlo por correo. Cuando se creó el servicio postal para paquetes pesados, las reglas no prohibían explícitamente enviar personas. Era más barato que un billete de tren. Los carteros llevaban a los niños en sus bolsas y los cuidaban en el trayecto. La práctica se prohibió poco después cuando el gobierno se dio cuenta de la locura. ¿Quieres tu ropa blanca y reluciente? Bueno, los romanos tenían un secreto bastante asqueroso. Usaban orina humana para lavar sus togas. El amoníaco de la orina es un excelente blanqueador y quitamanchas natural. Era un negocio tan grande que el emperador Vespasiano puso un impuesto a la recolección de la orina en baños públicos. De ahí viene la frase, el dinero no huele. La lavandería romana no era para nadie sensibles. ¿Qué haces si tu universidad prohíbe los perros? Si eres Lord Byron, llevas un oso. Cuando el poeta entró a Cambridge, se indignó porque no le dejaban tener a su perro. Buscó en el reglamento y vio que no decía nada sobre osos. Así que compró uno, lo domesticó y lo paseaba con correa por el campus. Los profesores no pudieron hacer nada legalmente para expulsar al oso, el rey de los vacíos legales. Frank Hayes es el único jinete en la historia que ganó una carrera después de morir. Sí, en 1923, durante una competencia en Nueva York, Frank sufrió un infarto fulminante a mitad del recorrido, pero su cuerpo se mantuvo perfectamente equilibrado en la silla. Su caballo, Sweet Kiss, cruzó la meta en primer lugar con Frank muerto encima. Se dieron cuenta cuando fueron a felicitarlo y él ya no respiraba. Ganar más allá de la vida. Una historia increíble y aterradora.